evidentemente, como el mortero ya es flexible, como el mortero ya es hidrófugo, como el mortero ya es tiene todas las propiedades que tiene la placa, esa absorción del movimiento, aparte de la placa, se absorbe con el mortero. Yo me gustaría hacer ¿esto de agua? ¿De dónde ha salido esto? Fijaros por qué preguntaba que era agua, es que parece falta de naranja. Fijaros. Ahí te vas a poder dar el mortero con el agua. Para que veáis la capacidad del mortero. Si yo meto la mano en el mortero sigue saliendo. Absorción de agua por capilaridad. La vuelvo a meter, el mortero sigue saliendo. Es decir, la capacidad de penetración del agua hacia la fachada, si el sistema se hace bien, se pone con el espesor que corresponde, es... No, espérate que me limpie yo porque si no... No nos apañamos. ¿Vale? Son las cosas de la química. Los químicos son muy listos. Luego, aparte de eso, como os comentaba antes, los errores en la construcción son habituales. Entonces, para intentar que no existan esos errores, si os fijáis, ya se me dice al chico dónde tiene que colocar el adhesivo. Entre otras cosas, la colocación del adhesivo para pegar la placa es importante porque si luego colocamos una espiga donde no hay adhesivo, imaginaros que colocamos una espiga aquí, donde no hay adhesivo, ¿vale? Si colocamos la espiga, como aquí hay adhesivo, se va a crear, hay una diferencia hay un sitio donde no va a tener adhesivo. Es decir, que vamos a meter la espiga en un sitio libre, ¿vale? La placa va a tender a hacer así y va a tender a romper. Correcto. Entonces, es importante que allí donde haya adhesivo, allí donde se vaya a colocar una espiga, haya adhesivo. Por eso decimos que cuando sea superficie lisa, superficie completa, y cuando haya que ganar un poco de tal, por lo menos en estos puntos. ¿Qué es más cara la placa? Pues supongo que sí, porque como le decía antes a un compañero vuestro, yo soy técnico, no puedo dar soluciones económicas, las soluciones económicas las dan otros. Entonces nos estamos asegurando con esto de que allí donde hay una espiga va a haber mortero. Esto... Pablo, para que no sé si os podéis poner más para acá, de tal modo que André va a hacer la aplicación ahí ahora. Entonces, si os fijáis, esta es la máquina de corte, esta es una máquina de obra para hacer pequeños cortes en obra, que evidentemente André, que tiene muchas mejor manos que yo, porque tiene un talento especial para esto que yo no tengo, seguro que os lo enseña y ahora empieza a hablar de él y hacer la aplicación práctica y yo voy comentando junto con él. No creo que lo debáis de grabar porque al final lo están grabando ellos, lo digo porque... el cordón perimetral y una otra cosa con la placa con la barrada. Bueno, entonces ¿cómo diríais que se gasta? O sea, yo hago la pregunta ahora y ahora cuando termine Andrés me contestáis. Pero ¿cómo diríais que se va a gastar menos adhesivo? Por el tema del ahorro, ¿vale? De esta manera, o a sección completa con la llana de dientes, como ahora después vaya a ver. Cuando lo veáis aplicar, después me lo decís. Si os fijáis,
le ha hecho un corte, le ha hecho un corte en cuña, porque cuando se arranca bajo terreno, para que la entrada de agua no se produzca, se le hace ese corte. Al final, como no me he dado tiempo a comentarlo allí, pero lo tenéis todas las secciones constructivas en el manual técnico de colocación. De todas formas, ya se lo he comentado a algún compañero vuestro, www.rehabilitacionenergética.com. Ahí tenéis todos los BC3, todos los archivos en AutoCAD, todos los detalles constructivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que necesitéis, no suelo ser muy rápido en contestar, pero Pablo, no me ha quedado muy claro esto, tal, y lo comentamos. Andrés. Aquí está luego un perimetral que lo voy a aplicar a bala. ¿Alguien quiere aplicarlo? O sea, ¿tendría alguien? Aquí abajo lo he hecho ya aplicación de pequeño y arranque. Y así tengo que empezar a medio metro hasta arriba del suelo. Y voy a poner este perfil para que no me queden las placas, para que quede todo recto. Sí. Yo creo que la otra no la debería tocar. Más que nada porque así. Sí. Ha sido, más que nada ha sido muy rápida. Yo creo que esta sí, porque es muy visual y muy tal, pero la otra ha sido muy rápida. Sí, sí. Lo siento. No te preocupes. Sí, ¿cuánto tiempo tienen de curso? Una pregunta. Claro, es ¿Qué me va a confirmar? ¿Es un cordón perimetral o para la parte de todo? ¿Me entiendes? Ya hablamos de fachada, ya hablamos de... una mañana entera. Claro, después una mañana entera, ya hablamos de... Así confirma. Están 2 horas. Un descanso de 1 hora y 10 y media. Bueno, pues déjame todo eso de 9, ¿no? Hablamos. ¿Cuánto? Tenemos que volver a repetir esta formación. ¿Esta misma? Con Ah, vale, pues con estos mismos, si quieres, hacemos un día, o sea, hablamos de SAPE, hablamos de normativa para que sea asistente de normativa, hablamos de tal, sin aplicación y febrero, tengo que confirmar fecha. cuando tú quieras. Pero sé que Cuando tú quieras. tenemos otro. Y así también está Antonio, Sí, le gustará. que les gustará a ellos, porque Antonio al final es una persona que te da soluciones en el momento, no intervenir. ¿Cómo pensáis que será esta nueva destino? ¿Así o así? Yo te diría que incluso un poco menos así. Pero bueno, Correcto, o sea, tú tienes que tener el soporte muy liso. ahora dice que voy a decir. Cuando tengo una Pablo. fachada irregular, muy irregular, pues Ahí. tengo que aplicar con un cordón perimetral para que se pueda ayudar con la placa a apretar más o menos o que tenga un poquito más de espesor. Si yo tengo una fachada totalmente plana, así lo puedo hacer y así queda más seguro. El sentido de los dientes es siempre en la horizontal para que la placa se tiene que salir, que no vaya a caer mucho. Pero aquí tengo lo prefiero, no vaya a haber un buen problema, pero si no tengo otro perfil, será un problema. Entre el perfil y la placa no va nada. Entre el perfil y... La espalda.
Ahora mismo así va así. Así. El sistema se acaba con lo que pondremos después. Ahí no va nada. Aquí voy a decir, tengo un problema porque tengo una pequeña junta con los morteros. Mortero es hacer una puente térmica. Entonces, para aplicar las placas, tengo que quitar este material aquí. Entonces, ahora sí. Porque si no, al final estamos produciendo un puente térmico. Así. Si tengo una junta aquí, tengo los poliestireno que nos puede aplicar para tapar este pequeño textura. Ahora, tengo duas placas sinceras. Ahora, se tiene que cruzar. Hacer un cruzamiento, las placas. Tengo que hacer así. Porque te haces tú así y no tengo la malla suficiente aquí para cuando las paredes se mueven. Y no tengo la malla no es suficiente para que trabar. que no faça una fisura. Al final, como hemos ido antes tan rápido, que sepáis que existen perfiles para todo. Si existe una junta de dilatación en el edificio, la fisura la tenemos que transmitir en el cable. Si tenemos que hacer una esquina interior de una ventana, tenemos este perfil específico para una esquina. Si tenemos que hacer un perfil de esquina normal, tenemos el perfil de esquina normal. Si tenemos una ventana, evidentemente tenemos que colocar un perfil con boterón para que el agua nos impida el movimiento. Si tenemos que proteger una esquina, lo podemos hacer así o haciendo recortes con la misma malla que utilizamos para el armado. Pero al final tenemos perfilería para todo y detalles para todo, ¿no? Os voy a ir enseñando mientras André va montando aquí algunas cosas. Al final, las mallas de armadura, depende de la resistencia al impacto que se necesite, hay diferentes mallas de armadura con más gramaje o con menos gramaje. Si queremos colocar algo en la fachada, como he comentado, hay accesorios específicos para la colocación en la fachada de todas las lástimas que no lo podáis tocar, porque veréis que la densidad es mucho más alta, que todo eso. Si necesitamos un perfil, hay gente que no le gusta el perfil de aluminio. Bueno, pues un perfil de PVC con coterón, ya está. Es un perfil de sensible que tiene para todo. Dependiendo del tipo de soporte que tengamos, tendremos que utilizar un tipo de espiga atornillada o espiga a percusión, una u otra. Evidentemente, fijaros, las espigas tienen un movimiento de rotación en la cabeza para adaptarse a la placa. Habrá placas que tienen un poco más, tienen siempre una pequeña tolerancia, ¿no? Que luego con el adhesivo se corrige. La tolerancia es de 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, no es de más. Al final no deja de ser un tornillo metálico por el interior, ¿vale? Al cual por percusión se reduce y ancla la placa. Bueno, ahora sí, pero me digo que tengo que hacer aquí. ¿Puedo poner tranquilo? ¿O qué está aquí? ¿Qué está falta?
Muy bien. Bien. No, decía que para hacer un sistema se pone rápido, es decir, ¿cuántos metros cuadrados? A ver, yo puedo decir que se está haciendo una obra en Madrid con unos señores que son empujadores de toda la vida, con capas de toda la vida. Se les dio un curso de esto. Está quedando la obra espectacular. ¿Sabes por qué? Porque cuanto menos sabes, más cuidado le pones al principio. Al final estamos hablando de que el primer día nos colocamos el perfil de arranque y nos empezamos a colocar placas. Yo siempre les recomiendo que cuando empecemos a colocar placas nos la coloquemos desde las ventanas. ¿Por qué? Las ventanas tienen que tener la pistola. ¿Por qué? Bueno, como lo estáis viendo aquí, la placa en la ventana tiene que estar así. ¿Por qué? Porque si colocamos una placa así en la ventana, con otra así, punto de concentración de tensiones, formación de fisuras. Cierto. Yo lo que recomiendo es que se empiece a replantear desde los huecos de las ventanas y a partir de ahí se colocan placas. No sé, a lo mejor un tío de estos, mira lo que pesa esto. O sea, una placa entera, imagínate lo que puede pesar. Un tío solo colocándose placa al día, pero 100 metros. 150 metros, al final, una placa de esa es medio metro cuadrado. Yo digo que se hacen volúmenes importantes. ¿Qué pasa? Que es un sistema que requiere colocación de perfil de arranque, colocación de placa, colocación de refuerzos en las esquinas, colocación de perfilería, después de la colocación de perfilería, primera capa de base armado junto con la malla, al día siguiente segunda capa de adhesivo, después de eso lo dejamos secar. ¿Cuánto tiempo lo dejamos secar? Bastante. Cuando esté seco. O sea, el dejar secar, dice 28 días, el hormigón seca los 28 días. Depende de las condiciones ambientales de cada lugar. ¿Me entiendes? Se deja secar, se aplica una mano de imprimación y después se aplica el revestimiento. No sé lo que ha sido, pero de ahí no cambia. Al final, el problema del sistema es que es un sistema que requiere muchos pasos. Pero que se montan metros, mucho. Cuando el mortero está endurecido, es decir, colocamos la placa y al día siguiente colocamos las espigas. 6 espigas por metro cuadrado, ¿vale? De la forma que aparece en el manual. Es decir, espigas, bueno, de todos modos ahora lo contará Andrés. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana volvéis aquí. El martes que viene. Vale. Dejar esta estructura que vamos a montar, dejarla donde queráis. Fíjate que es cartón y eso, ¿eh? Estamos pegando una de esos sobre cartón. Si el martes que viene, si mañana tienen narices de quitar la placa, me llaman y me dicen, Pablo, te puedo decir que como te queda un trocito de adhesivo en el pantalón fuera, lleva una cantidad de adhesivo tan grande que eso pega lo que te puede. Si te quieres poner a poner a teléfono, lo mismo lo conoces. Bien. Si os fijáis, Andrés, aquí lo que ha hecho ha sido hacerlo perfectamente la ventana con una esquina, ¿vale? Fijaros lo que está haciendo. Evidentemente una irregularidad de unos milímetros como tenemos ahí, luego no vamos a acabar bien exacto. Todo montador de parte que se precie tiene máquina de corte de tiene máquina de corte de lana de roca. Y si no tiene máquina de corte de lana de roca, cuando hace una de lana de roca, se la compra. Porque la cantidad de tiempo que ahorra es impresionante. Luego que la cantidad estética. A ver, se hacen buenos trabajos también sin eso.
Pero claro, eso es espuma de poliuretano de baja densidad, ¿vale? Lo que se hace es que cuando queda un hueco, no tenemos que poner adhesivo. Si ponemos adhesivo estamos generando un puente térmico. Si generamos un puente térmico, el sistema nos está fallando. Entonces, para que no se genere puente térmico, se coloca espuma de poliuretano de baja densidad y luego con un cúter se recorta y soluciona el problema. ¿Cómo? Todos los materiales que actualmente se emplean en la construcción tienen que tener un marcado CE. Tienen un marcado CE porque han pasado una serie de requisitos. Y una de las cosas que puedo asegurar, más importante, que se le piden actualmente a los materiales de construcción y sobre todo a los que utilizan fachadas es protección contra el fuego. De hecho, el mercado CE es casi todo, vamos, más importante. Protección contra el fuego. De hecho, si os fijáis, los cambios más significativos que está habiendo en el código técnico con el paso de los años y con el paso de tal, es en ahorro de energía y en protección contra el fuego. Punto. Porque el resto de cosas del código técnico, la estructura de hierro se sigue calculando igual que se calculaba. La estructura de hormigón se sigue calculando como la EACE, no sé qué cuál, tienden a no caerse, decía Calatrava. ¿Habéis leído Razón y Ser? Es que soy arquitecto. No sé si has leído Razón y Ser. ¿No? Ya lo sé que es arquitecta, pero es mayor que vosotros. No sé, a mí este fue uno de los libros que primero me dijeron que leyera en la carrera. Razón y Ser de los hitos estructurales. Es un pedazo de libro impresionante. Yo sí lo que leí lo pasé está prohibido, pero las estructuras tienden a no caerse. Entonces, frente al fuego, la parte un poco tóxica, la parte de toxicidad, no tanto el tiempo de estabilidad al fuego, sino la parte un poco tóxica del EPS o de estos productos de... Al final, el EPS arde, el EPS se inflama. ¿Qué le pasa al EPS? Hombre, yo entiendo que la parte tóxica de los gases, ¿no? Del humo que emana al... Cata tu pregunta, porque yo siempre me hago lo mismo. O sea, sí, el EPS no arde, el EPS tal, vale, pero lo que estamos contaminando la parte tóxica. Claro, por eso yo hablo tanto de la lana de roca, ¿no? Porque al final aprecio, vamos, a esto, pero la lana de roca no tiene esa parte de contaminación. Pero también es verdad, seamos conscientes, ¿cuántas fachadas se queman? No, bueno, sí, pero quiero decir que tiene esa contraventaja frente a otros tipos de placa, ¿no? De lana de roca, de corcho. La parte de la toxicidad, que no es tanto la contaminación ambiental, que también, pero sobre todo la parte de salubridad, ¿no? Correcto. Pero mira, con esta placa con un 0031 tenemos una resistencia térmica brutal frente al EPS con 0035. Es decir, que con 8 centímetros de lana de roca vamos a posiblemente 6 con este. No lo sé, o sea, no me lo sé de memoria. 6 o 7. Al final, esto. Fijaros, tengo un rato la malla. La tengo un rato aquí. Fijaros como vuelve a su estado natural. Vuelve a su estado natural. Justo las que están otras mallas, posiblemente no lo consigáis. Como veis, lo que está haciendo ahora es colocar la perfilería, los pasos que decía antes, colocación de las placas, colocación de las espigas, sobre la colocación de las espigas colocamos la perfilería, es decir, en una fachada, en una edificación con 4 fachadas, por ejemplo, mientras que en un estudio están colocando placas en un sitio, pueden estar los colocando perfilería, mientras se está secando una parte de la fachada en un sitio, se está colocando la en otro sitio, y el que coloca SATE, si tiene una fachada, si tiene una edificación con una sola fachada, lo que hace es que termina esa edificación de perfilería, de no sé cuánto, se va a otra fachada de otro edificio,
deja que sigue lo que está haciendo, vuelve a los 3 o 4 días y así. Cuéntanos un poco. Sí, meter un poquito para allá. Antes de colocar la papelería, le voy a colocar aquí un punto de un trozo de madera para reforzar la tensión que se crea a todos los puntos de las ventanas de las placas. Entonces, una situación es que normalmente las personas que son de ser más fácil la protección, la malla a la profesora pone la malla por arriba y ya está. Está bueno. Pero si vamos a quitar la malla, eso está mal. Entonces, se tiene que poner con material primero, después la malla. Y así sí. Es la gran diferencia. La gente que está a trabajar aplica los artes, mismo la malla que lo aplican por todos los artes, lo hacen así, pues, una cuestión de ser más fácil. Y sí, es verdad, pero es un error. ¿Sabéis lo fácil que es cuando llegamos a una fachada que se ha colocado la malla de la placa? Cuando cogemos en una esquina, miramos, está en la fachada entera. Pues fácil. Sí. Bueno, claro, es que tiene que ser 2 capas, es que al final, en la muestra lo veis, al final tiene que ser de 3 a 6 milímetros de material. ¿Por qué? Porque la resistencia al impacto, la resistencia al uso, la resistencia a todo eso, te lo da esa capa de adhesivo por las características. Pero sobre todo, porque el sistema funciona. Quítate la malla, y no eso te tiene una piscina por lo que sea. Mirad, en Extremadura, arriba la montaña, es que si tuviera Antonio, ya tal, hemos tenido un problema. Se aplican los repuestos de los ángulos, después la petrolería, después a malla. Hemos tenido un problema con un SAP. Han aparecido agujeros en el SAP. Sí, que no está muy alto. Sé que está muy alto porque es una hospedería que hay allí. Bueno, sí, Piornal. Piornal, la hospedería es Piornal. Correcto. Otro problema que la gente no hace es esto y otro aquí. Si tengo un ángulo muy alto, 4 o 5 puntos, y ya está. Ahora mismo lo percibe y queda bien, pero no. Si tienes que tocar por toda la mano, no es fuerte. Como comentaba, hemos tenido un problema con un SAP. Aparecían agujeros en el SAP. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa al arquitecto? ¿Qué pasa? Que ahora, si queréis, nos asomamos ahí cuando hacemos clac, 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 sáquenlo, sáquenlo. Pero esto suena bien. Y entonces el pájaro carpintero dijimos, nos cargamos el pájaro. Entonces, cuando deja la rueda, se va 20 minutos. Y otros 20 minutos.
Intentamos cargarlo, lo que nos vaya a seguir nos dijo. Andrés, déjame un momento la malla, por favor. ¿Veis? Sí, sí, sí. ¿Veis esa flecha? Ya nos está indicando dónde tenemos, cómo tenemos que colocar el perfil para que no haya errores. O sea, lo que os comentaba antes con la placa, lo que ahora veremos con la malla. Para evitar errores ya decimos, oiga usted, coloque el perfil así, que así es como lo tiene que colocar usted para que el goterón haga su trabajo. Porque no os imagináis cuántas veces se nos puede hacer. Una cuestión es esto aquí, se lleva lo mismo antes de aplicar la perfilería, aún no puedo aplicar en el cerro el canto inferior. Luego encima la perfilería. Sí, antes. No, ahora, ese es el no voy a hablar, pero para que se vea que se puede aplicar, echar el canto, y aquí no tengo que poner la malla, porque tiene esta mallita ya para aplicar. Fijaros, otra forma de evitar errores es esta. La malla en la pasada se tiene que solapar 10 centímetros. Bueno, pues le colocamos una banda azul para que la persona sepa, mira, por aquí la tengo que solapar, no cometa el fallo, por ahí la tienes que solapar. Publicidad, evidentemente, las comerciales. Hombre, claro. ¿Veis la pestaña del...? Parece que no, pero se evitan una cantidad de errores que no lo podéis imaginar. Al final, como veis, Andrés está colocando los refuerzos. Luego colocaremos una primera capa de adhesivo sobre toda la placa, sobre todas las placas, y le embutiremos la malla. ¿Qué hacemos? Colocamos una primera capa de adhesivo y le pasamos la llana de dientes. Sobre esa llana de dientes embutimos la malla en el tercio exterior. Es decir, otra forma que tenemos de comprobar que la malla está bien colocada es que se leen las letras, porque no está hundida. Entonces se leen las letras. Como se leen las letras, sabemos que está bien colocada. Nos están facilitando el trabajo también a nosotros, que cuando vamos una hora decimos, que vaya como sea. Evidentemente, cuando queremos hacer colocar un sate cerámico, que cuando queremos hacer un sate con acabado cerámico, cuando queremos hacer cualquier otro tipo de cosa que se salga de lo estandarizado, el procedimiento cambia de lo habitual. Pablo, que necesito hacer esto, o Antonio, que necesito hacer esto, ¿cómo lo hago? Pues mandamos una memoria de cómo tenéis que hacerlo paso a paso para evitar todo ese tipo de errores que os estoy comentando. Hay aquí un error. ¿Dónde está? Esto es una cosa muy fácil de la gente que empieza a aplicar material. Tiene que hacer por pasos. Si no, se va a olvidar de algo. Algo que no es nadie, pero es mucho. Porque puedes tener una fachada totalmente impecable y aquí vas a borrar tu trabajo con la falta de la malla aquí. Entonces tendría que retirar y volver a colocar. Bueno, aquí yo lo podría hacer por arriba, pero es mejor que quede que nadie. Pero lo ideal es que se aplique antes. Este tipo de cosas, que parece que no. No sabéis la cantidad de horas a las que va un acabado perfecto, un trabajo perfecto, pero claro, al tío se le olvidó colocar la malla en la esquina. Y suelo dar el último caso por la verga, Santander. Una fachada con un silvestre de 20 centímetros,
una vivienda unifamiliar, una pasada, el tío, bueno, es que le dije, oye, en Extremadura hay un sitio que se llama Idea que tiene 2 viviendas motorizadas, digo, pero creo que tú le ganas. No os podéis imaginar la casa que tenía, ¿eh? Monotorizada, las ventanas se levantaban a una determinada hora, bueno, una pasada. Oye, y la fisura en el sitio, porque al tío se le había olvidado, además me sacó fotos de la obra, que al final dije, vamos, aquí tenemos. Al final, la fisura, al principio no deja de ser. Fisura, ¿vale? No tiene entrada de agua. Con el paso del tiempo, la temperatura, el calor de la nieve, al final, deja de ser un problema estético, al final, ¿alguno había hecho ya alguna obra de SAPE? ¿O estáis participando en alguna obra con SAPE? No tardaré. Bueno, más sencillos, los aplicados, los refuerzos, los bidonón, ahora se puede aplicar la malla. La malla sí se puede aplicar. ¿Se puede aplicar, perdón? No, Andrés. Sí, tú puedes ir aplicando la malla. ¿Se puede aplicar la malla ya? O sea, si estuviéramos en una hora normal, ¿podríamos aplicar ya la malla? ¿O deberíamos esperar a que esto se cargue? Imagínate que solo tenemos esta fachada. Podemos aplicar, lo ideal sería que se secara y al día siguiente aplicar la malla. En el 98% de las veces por ejecución, es decir, un día colocan la malla, al día siguiente colocan las espigas, o colocan las espigas y otro tío van colocando los refuerzos de las esquinas y los tal, y al día siguiente ya colocan las malla. ¿Por qué? Es importante que a la hora de colocar la malla se coloque con 2 o 3 personas. En la presentación, si me la pedís, veréis una foto donde hay una persona de primer costado y una persona de segundo costado, colocando las mallas perfectamente salatadas y colocándolas. Pues mira, depende de la zona geográfica. Hay zonas en Andalucía sí está haciendo cosas. Murcia se hace cosas. Pero por el error de que el SAPE solo sirve para el frío. Un error tremendo. Ahora con el tema del COVID, mis padres dicen, nosotros no nos vamos ya a la playa, nos vamos a vivir aquí. El sistema ese que tú montas, ¿lo iría bien? Digo, hombre, pues sí. Depende de las ayudas también que haya por la comunidad autónoma. Depende mucho. Se hace mucho SAPE en obra nueva en vivienda particular. Pequeña vivienda, se hace mucho SAPE en obra nueva. Madrid, por ejemplo, un punto de rehabilitación de SAPE, de rehabilitación de fachadas con SAPE importante. ¿Pero por qué? Porque la ayuda a la rehabilitación estructural del edificio está siendo muy grande. ¿Vale de algo rehabilitar? Una pregunta que vamos, ¿vale de algo rehabilitar una fachada con SAPE de un edificio de hace 20 años y solo hacer el SAPE? Vale. Que hay muchas comunidades autónomas que dan ayuda para la fachada, pero no dan ayuda para la carpintería. Pero hay gente que sí se paga la carpintería y hay gente que dice, yo no puedo pagarme la carpintería. Evidentemente se debería rehabilitar la carpintería y se debería rehabilitar la fachada. ¿Se hace siempre? Por desgracia no. Sería lo ideal. Andrés. Bueno, ahora hacemos un barrimento por toda la superficie que la largura de la malla me va a ocupar. Le voy a colocar 2 centímetros aquí, la malla de arriba para abajo. Bueno, pero no sé qué espesura que tengo aquí, tengo 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, me va a quedar un poco irregular. Entonces,
para que yo tenga la noción de la experiencia que tengo, voy a pasar una baña, una llama de dientes por toda la superficie. Vayan a dientes de 6, ya nos estamos asegurando que el espesor se Ahora sí. Muy suave. Lo voy a apretar aquí. Aquí puedo hacer un poco más de fuerza porque tengo los vestidos que no me vaya a entrar con adentro. ¿Veis cómo se sigue viendo el dibujo? Pero adentro, ¿sabes por fin? En la esquina. Sí, sí. Yo fijo aquí la malla. Tengo 2-3 milímetros por atrás para que la malla haga un servicio. Es decir, la malla siempre tiene que quedar en el tercio exterior de la capa total de mortero para que en realidad haga su trabajo. Entonces, aquí abajo tendría que poner mortero abajo para que la malla se va a entrar por abajo. Si os acordáis, estaba cortado en ángulo para la entrada y la salida de él. Como la malla. Si no consigo pintarla para quedar un ángulo de 90 grados, entonces yo tengo que hacer un corte con la placa más 45 grados para que la malla me quede bien sin ganar una paso. Sí, sin que se haga una barriga de... Bueno, así es un trabajo correcto. Ahora, pasa una cosa, porque aquí se une una cosa que tengo que continuar a colocarlo. Entonces, aquí me voy a juntar. Yo tengo que respetar los 2 centímetros de sobreposición. Entonces, yo voy a crear una altura aquí. Para que no quede así, yo voy a apretar toda esta especie de centímetro. Ahora sí, puedo continuar, porque la otra malla me va a quedar aquí por arriba. Cuando me voy a apretar, la va a quedar toda igual. Ahora una bonita, no voy a quedar. Este es un problema también que existe dentro de las obras, es que la gente no tiene la mención del regla legal, que cuando el sol cae ahí, se ve todo. Ahora, déjalo. Vale, pero aquí. Después de hacer toda la fachada, como al día siguiente, no puedo entonces dar una otra mano por arriba para regularizar toda la fachada.
Sí, sí, con la malla es como lo que incluye la malla. Evidentemente, esta capa que está haciendo ahora Andrés tiene que quedar lisa. ¿Por qué? Porque si no queda lisa, cuando nosotros pongamos el revestimiento, que ahora veréis cómo lo aplica, el revestimiento no deja de ser una pintura que tiene algo. ¿Vale? Ese anillo puede ser 0,6, 1, 1,5, 1, 2 y 3 milímetros. ¿Vale? 1,5 y 3 milímetros. Si la irregularidad es más grande que el tamaño del grano, se va a ver. Pero como veis, se puede quedar. Al final tengo aquí 4 o 5 milímetros al total de revestimiento sobre la placa. Es lo ideal para que no tenga problema ninguno. Bueno, ¿alguna duda? En la parte de arriba. Depende de cómo lo vaya a acabar, hay un perfil de. Igual que hay perfil de arranque, hay perfil de colocación, y si no, se acaba con las barrillas. En la página que os he comentado de tenéis todos los objetivos que hasta el momento nos han surgido nosotros de cómo solucionar lo que comentáis. De todas formas, tenéis mi correo, si os surge un detalle constructivo que no lo tenéis, me pegáis un toque, me mandáis un croquis y os digo cómo lo tenéis que solucionar o hacer un político. Al final, preferimos perder el tiempo, no tener. O sea, preferimos invertir el tiempo en deciros cómo solucionar algo que luego se haga mal y que me llaméis, que se satire y esto y lo otro. No es perder el tiempo, es invertir el tiempo. Acabáis a las 2. 5 minutos más. ¿No importa? Podemos hacer una solución con factor. Segundo, tenemos un remoto termo aislante. Que en vez de colocar el revestado, colocar un rebote tradicional, podemos colocar un rebote. Evidentemente, pero ¿cuál es el problema? El espesor apagado. ¿Cuál es el problema? Claro, al final total. Lo estaba comentando antes. O sea, lo estaba comentando antes. Si le damos la cara de atrás, en el caso del costado, se ve perfectamente la masa que me da de la entrada y la salida de agua. Posiblemente porque el montero para con el ladrillo no pone el nombre. Pero es que se nota perfectamente que las dos las marcas de humedad, en el caso del costado del vidrio, pero ahora. Evidentemente, sí, es un sistema para aislamiento térmico completísimo. Lo has dicho. Por eso, si tenemos, imagínate que tenemos una, como comentaba antes,
compañera que estaba arreglando en la casa, no recuerdo porque nosotros somos los compañeros, no, la mitad de las veces la recuerdo mucho. Pero imagínate que tenemos material que no nos queremos hacer una queremos ayudar. Estamos buscando. Evidentemente no. Correcto. A ver. Cuando tú, evidentemente, escucharme, cuando hacemos una rehabilitación de SATE, cuando colocamos las carpinterías, volvemos con menores pesos de SATE. Se soluciona el puente térmico en el 95% de los casos. ¿Se soluciona siempre? No. Hay veces que nos hemos encontrado que hemos tenido que pagar un trozo de SATE. La solución ideal sería cambiar la carpintería. No sabéis cuántas carpinterías se siguen haciendo, cuántos SATE se siguen haciendo sobre carpinterías de hierro. Claro, eso que yo ni recuerdo. Andrés. Bueno, después de... Pero primero, vosotros, después de 4 días, se puede aplicar la pintura y el revestimiento. 4 días, ¿tiene idea de que necesitamos para aplicar la pintura? ¿Cómo? ¿Un día? ¿Cuánto tiempo demora el cimiento a aplicar? Bueno, 28 días, pero aquí me basta una semana, 3-4 días de mucho calor, de verano. 3-4 días lo puedo aplicar ya, porque todas las humedades del material ya están fuera. Bueno, si tengo la lluvia y demás, no puedo aplicar los materiales acrílicos porque me va a caer todo abajo. Entonces, lo ideal, los tiempos, porque no está así, está ideal, no tiene mucho sol ni lluvia. Por esto lo hacemos ideal para aplicarlo porque también no está caldo. Entonces, cuando está después de 3-4 días, lo ideal, son 7 días, ¿cierto? Perdón. Para aplicarlo. Lo ideal es cuando esté seco. Sí, pero es verdad. Lo ideal es cuando esté seco. Cuando está seco depende de las condiciones ambientales, depende de un montón de cosas. En ficha técnica aparece que después de 15 días. Evidentemente, ¿va a estar seco después de 15 días? Pues habrá sitios en los que sí y habrá sitios en los que no. Normalmente lo que pedimos es que 7-10 días entender que se trata de una capa de material de 4, 5, 6 milímetros. Entendemos que el tiempo es suficiente, pero para asegurarnos de que en tanto ámbito de territorio como en el que actuamos, las condiciones meteorológicas no son siempre iguales en todos los sitios, entonces por eso ponemos ese tiempo. Pero cuando esté seco, evidentemente, en agosto en Cáceres, posiblemente 3 días para poder aplicar el revestimiento. O en 2, posiblemente. Pero bueno, cuando esté seco, 7-8 días. ¿Y no es perjudicial ese agosto en Extremadura, esos 35 grados, 40 grados? Correcto. Me pensaba que me estaba diciendo que eran las 2. Correcto, o sea, yo monté un SAT en Extremadura en agosto o en julio. Vamos a dejarlo para septiembre o octubre. Entre otras cosas porque ahora con la aplicación del acrílico lo veréis, se pueden producir juntas frías. ¿Por qué? Porque el material seca antes que otro, porque normalmente no van un tío aplicando el acrílico y otro tío fracasando y hay un tío en el primer forjado y otro tío en el segundo forjado. Entonces, cualquier acabado, ¿no? Me imagino que cualquier mortero en esas condiciones. Cualquier mortero. Entonces, evidentemente, como técnico, siempre decimos que las condiciones ambientales en agosto en Extremadura no son las más ideales. La constructora nunca nos hace caso, por desgracia. Son las más pequeñas, no puedo aplicar por 5 grados Celsius de la mañana hasta las 10, no más.
Por la noche siempre apagar la sombra del sol, nunca expuesta al sol, la aplicación. Por esto lo ideal es no aplicarlo. Pero una fachada sur, por ejemplo, una fachada sur, Empieza a aplicar a las 5 de la mañana y a las 9:30 de la mañana, a las 10, cuando la temperatura ya está fuerte, te vas y haces en la fachada de al lado colocan las espigas. o sea que digamos que la parte de aplicación es la peligrosa, o sea, luego el que esté secándose, expuesto a la radiación solar y a 40 grados no es un problema. No es tan sencillo. Pero no es recomendable, hablo de lo No, no recomendable. es recomendable. Además, yo siempre te recomendaría que lo cubrieras. Es decir, que a la andamio le pusieran La protección. una protección para evitar la incidencia directa del sol. No, es que es el caso que yo tengo, por eso te lo estoy preguntando. La incidencia O sea, que los casos se dan. correcto. Se dan y todos los días. El problema aquí es el sol o la alta temperatura. Tal. El problema en Santander o en La Coruña La es el lluvia. agua todos los días. O sea, allí no ves una fachada, una obra de una fachada que no esté protegida con sus telas, con su madera. Pero ¿se hace siempre? Por desgracia no. Por ahorrarnos 100 euros de una tela, de un andamio, muchas veces hay gente que por desgracia no lo hace. Pero bueno, tenemos que intentar entre todos mejorar los procesos constructivos para que la calidad de la edificación al final sea lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que hacemos tenemos que hacerlo con cariño y tenemos que disfrutar de lo que hacemos porque si no... Es la única manera. Sí. Sí, esta es una profesión dura, ¿eh? No quiero avanzar, pero es una profesión muy bonita. Tiene que gustar lo que hace. Si no gusta, reconducir a profesionales. Bueno, entonces, después de totalmente seco, después de totalmente seco, se aplica una mano de una imprimación, una pintura al color final. Aquí, como pueden ver, yo tengo un azul. Aquí, básicamente, es un azul más diluido, pero esto está bien. Me funciona como un punto de adherencia porque si tengo la mancha expuesta, los poros, los que eso se va a quedar todo. También, como es un revestimiento granular, te va a quedar pequeños puntos de material que no. Bueno, aquí como tiene una. El revestimiento tiene. Queda un poquito de polvo. Mirad. Para que veáis lo que Andreu está intentando. No me puedo fijar mucho, porque si no. Entonces, lo que se queda visto es ese árido. Por eso, si la irregularidad que os comentaba antes aquí es mayor que el tamaño del árido, después se va a ver en la fachada. Como el monocapa, no, esto es una pintura. O sea, el monocapa al final es un material monocapa. O sea, el monocapa te hace de hacer portero de fondo acabado de pintura, por así decirlo, porque normalmente tiene un grado de hidrofugación o de moledor que no te obliga a utilizar la pintura. Pero sí, o sea, en la muestra lo tenéis. O sea, este es el acabado que tenéis aquí. En cada una de las muestras que os he dado lo tenéis. No deja de ser un cuadro bueno. Tú el monocapa también lo puedes dejar fino. O también lo puedes raspar. Esto al final es un raspado. Esto es cuando tú raspas hace una pequeña oquedad en el monocapa. Cuando tú colocas el revestimiento, lo que hace es que el árido se queda visto. Y ahora veréis cómo lo coloca Andrés y entenderéis. Coloco ese árido que puede, si se no tengo la pintura, me va a quedar puntos negros de los morteros. Entonces, tiene que aplicar esa imprimación. Entonces, la imprimación que voy a aplicar por una persona, tengo que tener una otra persona protestando, porque se va a tirar muy rápido.
que no tenga ninguna espesura porque si tengo alguna espesura, me vaya a quedar un camino no muy bueno. Entonces, bien para que me quede solo una de las personas de verano. Si dejamos un material, cuando vayamos, no lo vamos a llevar. Vamos a dejar un acabado. Bueno, entonces lo que hacemos con la llana metálica es aplicarlo y dejar solo el espesor de material necesario. Y ahora con la llana de plástico, Aquí lo voy a hacer con un poquito de espesura para que se vea la diferencia de protocolar. Hay mucho miedo. ¿veis la diferencia a la hora de procesar el material cuando hay exceso de material? El material no lo llevamos. Que lo que podemos hacer es una cosa. En Madrid estamos terminando un centro de formación. Va a ser una maravilla. Es cuando lo tengamos acabado, dedicamos a esencial, pero solamente a trabajar con el material. Porque para verlo, Lo dudo. otra de las que tenemos es son las habitaciones energéticas de vivienda de la gente extremadura. Tenemos 8 actuaciones y es posible pasa por todo, vamos, se va a poner en contacto con empresas y a lo mejor subo yo y con los operadores, porque en un momento dado, de aquí a poco tiempo podéis ver esto ubicado realmente en el edificio. Tener el centro de formación In situ, vamos, in situ, que eso sería en Ribera del Fresno o... No, son varias actuaciones en Zafra, Ah, las rehabilitaciones. sí, Villanueva, A ver, lo que podemos hacer es que cuando tengamos una obra por aquí de tal, como en el cole, hagamos una excursión y pedimos permiso a la constructora y pedimos permiso a tal, y lo veis en obra. O sea, eso pues hay tres de los 8 proyectos, 6 pero hay 3 antes de Navidad. El de Rivera pero hay que sacarlo de la licitación. Entonces esperamos que la obra pudiera empezar a principios del año que viene. ¿lleva alguna ayuda para para ver cuáles son, algo que es diferente, pues si me pongo a buscar en las contrataciones de Estado, obras de Estado, Pues, a ver, eso. mándame un correo que yo tengo alguna información. Sí. O sea, cuando me pidan la presentación, yo creo que tengo alguna información. Sí. De todas formas, las obras como tal las establecen en la actuación del contratante de cara con la constructora. Sí, sí. No son 48 porque hay un proyecto de 75 es sobre vivienda de la Junta de Accionistas. Entonces ese proyecto lo hemos dividido en dos. La Junta de Accionistas en dos y el del centro también. El Santana creo que también. O sea, son varias cosas. Entonces, el de Zafra, la primera fase no me acuerdo si son 48 puestos. De una manzana al final para todas esas obras de rehabilitación energética hay proyectos que se llegan a ver, son actuaciones que se van a ir haciendo por paso y durante
por eso hay una reducción del 25 o del 35% de la demanda según la zona climática. ¿Vale? Que son estos 4, estos 3 que son sería muy bien que se pudiera hacer una función cuando se meten las obras y se pudiera hacerlo. Yo en Madrid tengo muchas horas. Si queréis venir a Madrid, un día me pegáis un toque y en Madrid tengo muchas horas, pero no creo que la situación actual de... La situación no es la más adecuada. Tengo hasta una hora de norma. Dice que esto se puede quedar aquí. Si lo vamos a abrir, no, que sigamos, porque si lo dejamos aquí y lo tiramos para allá. Que ahora va a ser la sede central de acción. Ah, que se lo lleva. No, pasa. Que se lo lleva aquí. Bueno, y como veis, este es el acabado del revestimiento. No tenéis... Claro que si ellos no lo quieren y se queda aquí, ya no lo tiran. Espesor de grande. O eso le enseñamos una foto que apareció en el revestimiento. Digo que lo que pasa es que se queda aquí.